Nunca olvidaré aquel día. Era un martes más, uno de tantos en la empresa donde trabajaba desde hacía más de 10 años. Me levanté temprano, como siempre, y fui a la oficina pensando en los proyectos pendientes. Nada parecía indicar que ese día cambiaría todo. Al llegar, me llamaron a la oficina de recursos humanos. Sentí un nudo en el estómago, pero intenté mantener la calma. La mujer que me recibió me miró fijamente y, sin más explicaciones, me dijo que la empresa había decidido despedirme de inmediato. No hubo advertencias ni razones claras, solo una fría decisión que me dejó sin palabras. Intenté preguntar, pero me dijeron que era por decisiones estratégicas y que no era algo personal. Salí de la oficina con una caja con mis pertenencias y una sensación de vacío profundo. Me sentí humillado y traicionado después de tantos años de esfuerzo. Caminando hacia casa, pensaba en cómo contarles a mi familia, en las facturas y el futuro incierto. Esa noche apenas pude dormir, con la mente llena de dudas y miedo. Pero, en medio de la tristeza, una pequeña chispa de determinación empezó a brillar dentro de mí. Sabía que no podía rendirme. Ese despido sería el comienzo de una nueva etapa donde demostraría mi verdadero valor. Después de ser despedido, los días siguientes se convirtieron en una batalla interna constante. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza que me atormentaba a cada instante. Por un lado, estaba furioso por la injusticia que había sufrido. ¿Cómo podían despedirme así, sin explicación, después de tantos años entregando todo por la empresa? Esa rabia ardía en mi pecho, pero no sabía cómo canalizarla. Por otro lado, sentía una profunda humillación. Era difícil enfrentar a mi familia y amigos, explicar que ya no tenía trabajo. Me daba miedo perder su respeto y apoyo. Me sentía pequeño, como si todo mi esfuerzo hubiera sido en vano. Las noches eran las peores. No podía dormir, reviviendo una y otra vez el momento del despido, las miradas indiferentes, la frialdad en sus palabras. A veces las lágrimas salían sin control, mientras pensaba en lo que había perdido y en el futuro incierto que me esperaba. Intentaba buscar trabajo, pero la frustración aumentaba con cada rechazo. Cada llamada sin respuesta, cada entrevista que no llevaba a nada, me hundía más en la desesperación. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, una pequeña luz empezó a brillar. Recordaba mis logros, mi experiencia y mis capacidades. Sabía que no era un fracaso, que podía salir adelante. Empecé a pensar en nuevas posibilidades, en cómo podría cambiar mi destino. No quería quedarme atrapado en la tristeza ni en la rabia. Quería transformar ese dolor en fuerza para seguir adelante. En medio de la confusión y el dolor por mi despido, mi mente comenzó a viajar al pasado. Recordaba momentos importantes que ahora me dolían profundamente. Pensaba en todas las horas extras que hice, trabajando hasta tarde y sacrificando tiempo con mi familia para cumplir con los objetivos. Recuerdo noches sin dormir, llenas de preocupación y esfuerzo. También recordaba aquellas veces que ayudé a compañeros con sus tareas, sin esperar nada a cambio, solo por espíritu de equipo y compromiso. Recordaba los proyectos exitosos que lideré, las metas que alcanzamos juntos y cómo mi dedicación fue clave para que la empresa creciera. Pero ahora todo eso parecía olvidado. Sentía que mi trabajo no había valido nada, que todos esos sacrificios fueron invisibles para quienes decidieron despedirme. Esos recuerdos me dolían porque mostraban la injusticia de la situación, pero también me recordaban quién era yo realmente, un trabajador comprometido y capaz. A pesar de la tristeza, esos recuerdos me dieron fuerza para seguir adelante. Me enseñaron que mi valor no depende de la opinión de otros, sino de lo que yo sé que valgo. Un día, mientras lidiaba con mis pensamientos y la incertidumbre, recibí un mensaje inesperado de Carlos, un viejo amigo y excompañero de trabajo. Me invitaba a tomar un café para ponernos al día. Acepté, con la esperanza de encontrar un poco de alivio en la compañía.
Al reunirnos, hablamos de nuestras vidas y recordamos viejos tiempos. Cuando le conté mi situación, Carlos me escuchó atentamente, sin juzgar. Luego, me dijo algo que no esperaba. ¿Y si fueras tú el jefe? ¿Y si tuvieras el poder de cambiar las cosas desde dentro? Al principio me pareció una idea loca, imposible, pero sus palabras despertaron en mí una chispa de esperanza. Me hizo pensar que tal vez había otra manera de enfrentar esta situación, no solo como víctima, sino como alguien que toma el control. Esa conversación fue el inicio de un plan que cambiaría mi vida. Carlos y yo empezamos a imaginar cómo podría ser posible recuperar lo que había perdido y más. Después de aquella conversación con Carlos, la idea de comprar la empresa desde afuera empezó a tomar fuerza en mi mente. Al principio me parecía imposible, una locura. ¿Cómo podría alguien como yo, sin grandes recursos, enfrentar a una gran compañía? Pero cuanto más pensaba, más me convencía de que era la única manera de recuperar mi dignidad y demostrar mi verdadero valor. Carlos y yo empezamos a planear cada paso con cuidado. Hablamos de buscar pequeños accionistas descontentos que estuvieran dispuestos a vender sus participaciones. También pensamos en posibles inversores que creyeran en nuestro proyecto. Sabíamos que sería difícil, que tendríamos que ser discretos y estratégicos. Pero el deseo de cambiar mi destino era más fuerte que el miedo. Así comenzó un camino incierto, pero lleno de esperanza. La locura de aquel plan se convirtió en mi nueva motivación para luchar. Aquella noche no pude dormir. Mi mente no paraba de pensar en el plan loco que Carlos y yo habíamos diseñado. La idea de enfrentar a la empresa que me había despedido, de comprar sus acciones, me llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Me preguntaba si realmente tenía la fuerza para hacerlo. Las dudas me invadían. ¿Sería capaz de reunir el dinero necesario? ¿Y si fracasaba? Pero también sentía una chispa de esperanza, una determinación que me impulsaba a seguir adelante. Durante horas repasé los pasos que debíamos seguir, imaginé los obstáculos que podríamos encontrar y cómo enfrentarlos. Cada detalle parecía más real que nunca. Al amanecer, sabía que no había vuelta atrás. Estaba decidido a luchar por mi futuro, sin importar lo difícil que fuera el camino. En los días siguientes, comencé a investigar más a fondo la empresa que había dejado atrás. Carlos me ayudaba a recopilar información, pero yo sentía que debía hacer algo más. Decidí, de manera discreta, buscar documentos y datos que pudieran revelar algo oculto. Una noche, fui a la basura frente a la oficina. Allí, entre papeles descartados, encontré documentos que mostraban problemas financieros que no habían sido revelados públicamente, contratos dudosos, gastos no justificados y decisiones que explicaban por qué la empresa estaba en crisis. Estos descubrimientos me dieron una nueva perspectiva. Ya no solo se trataba de una injusticia personal, sino de una oportunidad para exponer la verdad y tomar el control. Esta información secreta sería clave en nuestro plan para avanzar con fuerza. Con la información que habíamos reunido, comenzamos a buscar apoyo. Para nuestra sorpresa, no estábamos solos. Ex clientes y ex empleados que habían sufrido con las malas decisiones de la empresa empezaron a unirse en silencio a nuestra causa. Estos aliados eran fundamentales. Nos brindaban información valiosa y apoyo moral. Compartían nuestro deseo de cambio y de justicia. La red crecía y con ella nuestra fuerza. Sabíamos que con esta unión podríamos enfrentar los retos que se presentaran. Sentía que finalmente no estaba luchando solo, sino con un equipo comprometido a lograr un futuro mejor. Después de consolidar nuestra red de aliados, el siguiente paso era conseguir capital para poder comenzar la compra de acciones. No fue fácil, pero con esfuerzo logramos convencer a una persona clave, un inversor que creía en nuestra visión y estaba dispuesto a apoyar financieramente nuestro proyecto. Este primer apoyo fue vital. Nos dio la confianza para seguir adelante y mostrar a otros que nuestro plan no era solo un sueño, sino algo serio y viable.
El inversor aportó no solo dinero, sino también experiencia y contactos que resultaron fundamentales en las etapas siguientes. Gracias a esta colaboración, dimos un gran paso hacia el control real de la empresa. Con el capital inicial asegurado, comenzamos a movernos con mayor decisión. Sabíamos que no podíamos hacerlo de manera abierta, pues alertaríamos a la dirección actual y pondríamos en riesgo todo el proyecto. Así que iniciamos negociaciones discretas, casi clandestinas, con socios y accionistas que no estaban contentos con la gestión actual de la empresa. Muchos de ellos estaban dispuestos a vender sus acciones a precios bajos, deseosos de desligarse de la crisis que enfrentaba la compañía. Estas conversaciones eran tensas y delicadas. Cada movimiento debía ser calculado sin dejar pistas que pudieran comprometernos. Poco a poco fuimos acumulando una cantidad significativa de acciones, acercándonos cada vez más al control mayoritario. La paciencia y la estrategia se convirtieron en nuestras mejores armas. A medida que avanzábamos en la compra de acciones, la empresa comenzó a mostrar signos visibles de crisis interna. La dirección actual enfrentaba problemas financieros y descontento creciente entre empleados y socios. Los rumores sobre nuestra iniciativa empezaron a circular en los pasillos, generando tensión y miedo. Sin embargo, estábamos preparados para aprovechar cada oportunidad. La inseguridad y la división dentro de la empresa debilitaban su estructura, y nosotros avanzábamos con paso firme. Era el momento crucial, la oportunidad de cambiar el rumbo y demostrar que nuestro proyecto podía ofrecer un futuro mejor. Después de meses de trabajo meticuloso y negociaciones estratégicas, llegó el momento decisivo. Con una maniobra audaz, logramos adquirir la mayoría de las acciones y así tomar el control absoluto de la empresa. Fue un golpe inesperado para la dirección anterior, que se encontró sin poder y sin opciones. Nuestra táctica había sido precisa y efectiva, dejando claro que habíamos venido para quedarnos. La satisfacción de haber logrado este objetivo fue inmensa, pero también consciente de la gran responsabilidad que ahora recayó sobre mis hombros. Era el fin de una etapa y el inicio de una nueva era para la compañía, y para mí personalmente. Finalmente, llegó el día en que entré a la oficina, no como empleado, sino como dueño y jefe. El ambiente era diferente, las miradas cambiaron, y la responsabilidad pesaba sobre mí más que nunca. Caminé por los pasillos con paso firme, consciente de que ahora debía liderar con sabiduría y justicia. La oportunidad de demostrar mi valía y transformar la empresa estaba en mis manos. Aunque sentía orgullo, también sabía que el camino sería difícil y requeriría decisiones firmes y justas para todos. Era el momento de cumplir con la promesa que me hice a mí mismo y a todos los que creyeron en mí. Al tomar el control de la empresa, me enfrenté cara a cara con quienes me habían despedido sin piedad años atrás. No sentí rencor desmedido, sino una fría determinación para demostrar que ahora la situación había cambiado. Mantuve la elegancia y el profesionalismo, actuando con inteligencia y respeto. Cada decisión que tomaba estaba pensada para fortalecer la empresa y al mismo tiempo dejar claro que el poder ahora estaba en mis manos. La venganza fue silenciosa, sin estridencias, pero contundente. Les mostré que la justicia, aunque tardía, puede llegar con firmeza y dignidad. Después de todo lo vivido, me senté a reflexionar sobre el poder y la humildad. Había logrado lo que parecía imposible, pero sabía que el verdadero desafío era no caer en los mismos errores que quienes me precedieron. Quería ser un líder justo, que valorara a las personas y fomentara un ambiente de respeto y crecimiento. La venganza ya no era mi motor. Ahora buscaba redención y un cambio auténtico. Pensé en todo lo que había aprendido y en cómo podía usar esa experiencia para construir un futuro mejor, no solo para mí, sino para todos los que formaban parte de la empresa. Esta historia no termina con un simple triunfo, sino con un compromiso de hacer las cosas diferentes, con responsabilidad y corazón.